Y le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro. ¿Y por qué no les invito también ahora que se pongan de pie para leer la palabra del Señor? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 2, 19 al 25. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Los desiertos de nuestra transformación. Los desiertos de nuestra transformación. Los desiertos de nuestra transformación. Primera de Pedro, capítulo 2, 19 al 25, dice así de esta manera. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana y en todo momento por tu bendita palabra, Señor. Pedimos, Señor, que en este momento que nos hemos de introducir en ella, Señor, que tú hables a nuestras vidas, ministres a nuestros corazones. Señor, que tú animes, que tú fortalezcas, levantes, Señor, por medio de ella confrontes también. Señor, que estimules nuestras mentes a través de tu palabra a pensar en ella, a meditar en ella, Señor. A no aceptar, Señor, simplemente las palabras que en otra ocasión quizás hemos escuchado, sino que podamos reflexionar en ellas, Señor, de tal modo que tú hagas algo maravilloso a través de tu palabra en esta mañana, en cada uno de los que estamos aquí. Obra. Manifiesta tu dulce poder, Señor. Corrígenos, ámanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Los desiertos de nuestra transformación. Cualquier persona que le haya dicho, o si alguna vez usted ha escuchado en alguna plática o posiblemente en algún mensaje, alguien que le diga, Dios nos salvó para librarnos del sufrimiento en esta tierra. Dios nos salvó para que nuestro camino sea un camino de rosas. Si alguien a usted le ha dicho eso alguna ocasión, quiero decirle que esa persona que le dijo, le está diciendo algo equivocado. Dios no nos salvó para librarnos del dolor de esta tierra. Dios no nos salvó para llevarnos en un camino donde encontremos un camino acolchonado en todo momento. Dios nos salvó para darnos todo en abundancia, algunos dirán. Y en verdad la palabra del Señor dice que Él vino a darnos vida, ¿verdad? Y dice que vino a darnos vida y en abundancia. Pero muchas veces algunas personas dicen, el Señor nos ha dado todo en abundancia, nos ha dado salud, dinero, nos ha dado calma, todo en abundancia. Pero hermanos, debemos de saber que el camino del cristiano es un camino que atraviesa desiertos en diferentes momentos de nuestra vida. Y esos desiertos son puestos ahí por Dios para ayudarnos, para edificarnos, para moldearnos, para transformar nuestras vidas.
Los desiertos que el Señor permite en nuestras vidas, incluso los ordena. Hay veces que ordena los desiertos en nuestras vidas, son para nuestro bien. Aun cuando a través de ese desierto suframos. Aun cuando a través de ese sufrimiento, ese desierto, pasemos por aflicción. La aflicción y el sufrimiento son necesarios para la vida del creyente. ¿Sabía usted eso? Si no tuviésemos el sufrimiento en nuestras vidas, si no pasásemos por estos desiertos, fuéramos totalmente diferentes. Pero el Señor quiere y desea usar esos desiertos en nuestras vidas para moldearnos, para darnos ese crecimiento que Él desea. Él no nos ama más que como amaba a José. A José Dios le permitió pasar, incluso ordenó y diseñó el camino de José de tal modo que José pasase por mucho sufrimiento. Él no te ama a ti o a mí más. Él nos ama igual que amaba a José. Él nos ama. Pero Él permitió que José fuese traicionado por sus hermanos. Él permitió que José fuese vendido a algunos que iban pasando rumbo hacia Egipto. Él permitió que José fuese separado de su padre, el cual amaba. Él permitió que José fuese vendido en Egipto y llegase a través de muchas tribulaciones al trono. Pero qué bonito si José hubiese sabido que al final iba a llegar a ese trono, pues que posiblemente él hubiese soportado las cosas de una manera muy diferente. Él no sabía que él iba a llegar a ser el segundo en el reino en Egipto. Él no lo sabía. Él no sabía esas cosas. Él pasó por muchas tribulaciones y muchas dificultades en su caminar hacia ese lugar. Llegó a un lugar, a una casa donde de repente fue favorecido por Dios y fue favorecido también por el jefe, el dueño de esa casa. Lo elevó, le dio a que administrara todo lo que estaba en ese hogar. Y le dijo vio este hombre que al José estar a cargo de sus bienes, Dios lo bendecía. Pero de repente una mujer lo vio, la esposa del dueño de la casa, del amo, lo vio, quiso acostarse con él, él huyó, ella lo acusó a él, entonces de haber querido tomar ventaja de él y termina en la cárcel. Estaba pasando por un desierto. De repente cuando él llega al trono, llega la hambruna al país, a la región, pero este José ya había almacenado muchos bienes, mucha comida para esos tiempos de sequía, esos tiempos en los que iba a faltar la comida en esta tierra. Y llegan sus hermanos a pedir esa comida para ellos poder subsistir. Y en ese momento cuando ellos están enfrente, él los reconoce. Él mira a sus hermanos allí enfrente, quizás arrodillados enfrente de él, siendo el segundo en el reinado. Los mira y dice, esos son mis hermanos. Incluso la palabra nos dice que él se tuvo que esconder, no pudo estar enfrente de ellos porque él no pudo aguantar el llanto. Y reconoce a esos hermanos que fueron instrumentos de Dios para pasarlo por ese desierto. Y él dice estas palabras, hermanos, fíjense las palabras que dice. Él no dijo, ese es mi momento para vengarme. Él no dijo, ese es el momento en el que yo ahora que estoy en el poder, ahora sí los voy a esclavizar a ellos, los voy a llevar a la cárcel, los voy a acusar de cosas que él no pensó en esas cosas. Él dijo, fíjense las palabras de él en Génesis 50, versículo 20. Cuando él se dio a conocer de quién era él y que era el hermano que ellos habían vendido, ellos se atemorizaron. Pero él les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes quisieron hacerme daño, ustedes levantaron calumnias en contra de mí,
Ustedes me vendieron, me separaron de mi familia. Ustedes siendo mis hermanos no me quisieron. Pero el Señor ha usado todas estas cosas para llevarse la gloria. Las personas que el Señor usa en nuestro caminar, incluso que nos causan dolor, son instrumentos de Dios en nuestras vidas. No porque Dios mande a aquellas personas a cometer pecado y a hacer un montón de barbaridades, a levantar mentiras en contra tuya, a que te difamen. No, Dios no puede ser tentado por el pecado, eso es claro. Pero cuando Dios cuando una persona calumnia, una persona maquina en su corazón hacer algo en contra tuya y pasarte por un desierto, eso Dios lo va a usar para glorificarse en tu vida. Para glorificarse. Los desiertos de la vida se miran diferentes, hermanos. A veces tienen diferentes sabores, diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes formas. A veces están rodeados esos desiertos de personas que se declaran en tu contra. Hay a veces que esos desiertos están rodeados de personas que piensas que son amigos cuando en realidad no lo son. El salmista mismo pasó por un desierto así. El salmista David también sufrió una traición por parte del sacerdote Ahitofel, quien se fue del lado de Absalón cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló en contra de David. Este sacerdote Ahitofel se fue del lado de Absalón, traicionó a David. Posiblemente, hermanos, esto fue más difícil para David que el huir a través del desierto escapando de Saúl, teniendo a una persona que era un amigo de él, a un íntimo de él, ahora traicionarle. Salmo 55, versículos 12 al 14 dice, porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo, dijo David. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, dice David, tú que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Ese hombre que traiciona a David, Dios lo usa como un desierto en su vida para enseñarle a David una gran lección. Los desiertos han venido a ser un tipo de sufrimiento, un tipo de batalla, un tipo de soledad. Son el taller en el cual crecemos, hermanos. El sufrimiento, el desierto es un taller de crecimiento para nuestras vidas. No nos gustan los desiertos. No nos gusta el sufrimiento, no nos gusta doler, que nuestro corazón duela. Pero son necesarios. Son necesarios. Hermanos, cuando el Señor nos esté pasando por algo así, vivamos lo que confesamos. Porque hay por ahí, hermanos, escuché a un pastor decir recientemente, muchos ateos prácticos. Ateos prácticos, dice él, en teoría están confiando en Dios, pero en la práctica dependen de ellos mismos. En teoría dicen, sí, Dios está en control. Sí, mi vida depende de Dios. Sí, Dios es soberano. En teoría. Son quizás, en lugar de decir cristianos o ateos prácticos, son personas que se llaman cristianos o posiblemente sí son cristianos, pero no han sabido vivir, practicar en realidad lo que confiesan con sus labios. No nos gusta, hermanos, pasar por esos desiertos, cuando vienen calamidades, cuando vienen dificultades en nuestras vidas. En lugar de depender y esperar en Dios, empezamos a decir, ¿ahora cómo voy a solucionar eso? Empezamos a confiar en nosotros mismos. Dependemos de nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque nos gusta tener el control. Nos gusta tener el control de la situación. Nos gusta la constancia. Nos gusta saber predecir lo que va a venir. Y nosotros somos criaturas del hábito, hermanos, ¿verdad? Quizás no todos son igual, pero yo creo que la mayoría de nosotros sabemos dónde están nuestros zapatos porque los dejamos donde van.
Si tenemos nuestra Biblia a la cual vamos a usar para estudiar, sabemos dónde la hemos guardado, dónde la dejamos y vamos al lugar donde sabemos que están las cosas para ir. Tenemos ya nuestro plan diario. En la mañana hacemos esto, nos levantamos, hacemos esto y lo otro y tenemos el orden específico de las cosas que vamos a hacer. Somos personas que estamos acostumbradas a lo habitual. Y hay veces, hermanos, cuando las cosas no suceden como nosotros las hemos planeado, nos descontrolan completamente. Nuestro humor cambia, ¿verdad? Yo no soy así, no crean que sé porque lo vivo. Hermanos, somos personas que nos gusta el control. Nos gusta tener el control de nuestras vidas. Job, hermanos, es un libro que sobresale en el tema del sufrimiento, del desierto de Job. Pablo es otro ejemplo que como en el servicio de Dios, él pasó por aflicciones. Él sufrió latigazos. Él sufrió naufragios. Él llegó a punto de ser asesinado a ser apedreado. Pablo y Bernabé, después de haber sido apedreados, exhortaban y animaban a los discípulos para que permanecieran en la fe. Ahí es donde se nota, hermanos, el crecimiento y la madurez de un cristiano, conforme a su reacción en medio de los desiertos. Porque después de ser apedreados, ellos dijeron en Hechos 14, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién dijo que nuestro caminar iba a ser un camino de rosas? ¿Quién dijo que el Señor ha acolchonado nuestro camino para que cuando nos caigamos y nos tropecemos, caigamos sobre algo suavecito? El Señor usa las dificultades de nuestras vidas para que Él transforme nuestras vidas. Aceptemos esos desiertos. ¿Por qué el desierto del sufrimiento? Veamos un ejemplo. Me lo voy a invitar a que vayan a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12 y vamos a leer del versículo 7 al 9. En este pasaje de 2 de Corintios 12 dice, y para que la grandeza de las revelaciones, este es Pedro hablando, versículo 7 al 9, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué le ha dicho? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a desmenuzar este pasaje un poquito. Hay desiertos de sufrimiento en el cristiano, hermanos. Hay sufrimiento que Dios en su soberanía permite y ordena en nuestras vidas. Aun cuando no sea resultado de pecado y aun cuando causa un dolor increíble, el Señor desea que pasemos por esos desiertos. Hay realidades en la vida del cristiano, hermanos. El cristiano va a sufrir. Eso es la realidad. Vivimos en un mundo caído, donde habita el pecado. Y hay veces que sufrimos por consecuencia de actos propios o vamos a sufrir por consecuencias de actos de otras personas. Pero el cristiano va a sufrir, pasará por desiertos. Dios permite alegría ahí, pero Él también permite tristeza. Él ordena el gozo en nuestras vidas y también ordena la tristeza en nuestras vidas. Y al final es para exaltar su gloria. Nuestra transformación glorifica a Dios. Nuestra transformación glorifica a Dios. No es el volumen. Efesios 1, versículo 11 al 12 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Quiero leer este pasaje de nuevo. Efesios capítulo 1, versículos 11 al 12. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Nosotros estamos en el designio de Dios, en el designio de su voluntad. ¿Para qué? Para que Él se lleve su gloria. Él permite diferentes cosas en nuestras vidas. ¿Por qué permite Dios los desiertos? ¿Por qué los permite? Dios tiene propósitos a través del desierto para el cristiano. Hermano, ¿sabías que la incomodidad revela lo que la comodidad esconde? La incomodidad revela lo que la incomodidad esconde. Revela nuestra condición espiritual. Cuando pasa un contratiempo en nuestras vidas, ahí es donde sabemos qué tan maduros estamos. Cuando se nos presenta en la carretera que alguien se nos mete de repente, ni siquiera pone su señal y se mete tan de repente en nuestro carril que por poco le pegamos, ¿cómo reaccionas? Ahí es donde está revelando qué tan maduro eres tú, qué tan en control estás tú de la vida. O sea, qué tan espiritual estás, qué tan metido con el Señor estás. La incomodidad revela lo que la comodidad esconde. El carácter espiritual se revela en nuestra reacción a la aflicción. Un ejemplo maravilloso que vemos en las escrituras de esto es cómo Mesac, Sadrach y Abednego respondieron delante de la orden de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor mandó a erigir esta estatua y mandó que todas las personas al sonar de la música se arrodillaran delante de esa estatua, estos 3 jóvenes, que eran jóvenes hebreos, no se arrodillaron. No se arrodillaron. Incluso cuando mandaron el rey mandó a que el horno lo calentaran 10 veces más para echarlos a ese horno por no obedecer sus órdenes. ¿Qué fue lo que estos jóvenes hicieron? ¿Cómo reaccionaron ante este desierto que estaba pasando, ante esta aflicción? Daniel 3, versículo 16 al 18 nos dice: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. El rey Nabucodonosor les dijo: van a arrodillarse, los voy a echar en el horno. Si no se arrodillan, dice: no tenemos que responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, fíjense con qué confianza responden estos jóvenes. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este ardiente horno de fuego. Y también puede librarnos del poder de su majestad. ¿Y qué fue lo que dijeron después de eso? Pero aún, si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. Ellos sabían en quién estaban confiando. Ellos sabían que en quien confiaban podía librarlos del horno que ese rey había mandado a calentar 10 veces más caliente. Imagínense, 10 veces caliente. Incluso los soldados que estaban a la orden del rey quedaron quemados por el fuego tan ardiente. Pero ellos no temieron. Ellos fueron echados a ese horno. Ellos sabían que no importara que estuviesen en ese horno, Dios los libraría. Y sabían aún que aunque no lo hiciera, Dios era su Dios. Era su rey. Hermanos, qué bonito es contestar. Qué bonito es contestar de esta manera delante de una situación difícil. Sabemos que el Señor va a suplir nuestras necesidades. Sabemos que Él nos va a librar del horno de fuego, de los desiertos de la vida, aun cuando pasemos por ellos. No nos va a librar pero nos va a librar en. Nos va a estar con nosotros a través de todo desierto. Él nos va a llevar hacia adelante. Y cuando Él permita las cosas de nuestras vidas, sabemos que Dios sigue siendo Dios. Que Dios sigue siendo soberano. Y que si Él permite esas situaciones en nuestras vidas es para Él glorificarse. ¿Por qué los desiertos? Para mantenernos humildes. Es por eso que leímos lo que decía Pablo, hermano. Pablo, el escritor de una tercera parte del Nuevo Testamento, si contamos las palabras, o la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Depende cómo usted quiera contarlos. Dios le dio mucha revelación. Mucha revelación.
Los escritos de él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del templo, pero yo conozco a alguien que subió hasta el tercer cielo. Él se refería a él mismo. Vio cosas que ojo no vio, ni han subido a corazón de hombre, ni han escuchado. Cosas que el Señor ha preparado para todos los que le aman. Esas son las cosas que el apóstol Pablo miró. Y en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, que Dios permite los desiertos en nuestras vidas para revelar nuestra espiritualidad. Porque la comodidad esconde cosas que la incomodidad revela. Pero también Dios permite situaciones en nuestras vidas y ordena situaciones en nuestras vidas para mantenernos humildes, para mantenernos dependiendo de Dios, dependiendo de Él. Él también permite situaciones en nuestras vidas y desiertos en nuestro caminar para acercarnos más a Él. Por causa del aguijón, Pablo pidió 3 veces a Dios que lo quitara. Si no hubiese tenido este aguijón, no hubiese pedido esas situaciones o esas peticiones delante de Dios. Cuando Dios permite situaciones en nuestras vidas, ¿qué es nuestra reacción? ¿A quién vamos? ¿A quién consultamos? ¿A quién le llamamos? ¿O nos arrodillamos y le pedimos al Señor que Él venga a nuestro auxilio? Que Él supla nuestra necesidad. ¿Qué hacemos? Esas necesidades, estos desiertos nos acercan más a Dios. La normalidad, hermanos, de muchos es alejarse de Dios cuando todo va bien. Así es, hermanos. Cuando Dios suple las necesidades. Esa es la normalidad de hoy en día, lamentablemente. Dios suple, Dios provee diferentes recursos, diferentes situaciones que son agradables a nuestras vidas. Y lo primero que hacemos es descuidarnos. Bajamos la guardia. Es por eso que el Señor permite situaciones difíciles. Es por eso que Dios permite la persecución en las vidas de los creyentes a veces. La iglesia ha pasado por momentos fuertes históricamente y son esos momentos cuando ha sido perseguida. Nosotros estamos ahorita tranquilos en este país. Tuvimos algo que ni siquiera le llamaría yo una persecución cuando llegó el COVID. Hoy en día, hermanos, hay iglesias que están cerradas porque después del COVID no pudieron subsistir. Porque el COVID reveló en realidad lo que eran muchos que se decían ser cristianos. Ya no vienen a la iglesia. El COVID, hermanos, fue un momento clave para mover a aquellos, para limpiar a la iglesia, vamos a decirlo así. Hay personas que de repente ya se empezó a transmitir en línea esos servicios y se quedaron tranquilos en sus casas. Y ese fue un paso más cercano a ya no venir a la iglesia. La palabra del Señor nos dice claramente que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino más bien ahora que el día se acerca, debemos acercarnos en estos momentos, hermanos, para animarnos, no para pelearnos. Debemos acercarnos para llevarnos bien, no para llevarnos mal. La normalidad de muchos es alejarse de Dios cuando todo va bien, y peor aún, se alejan cuando cosas van mal. En el desierto te quedas solo y te acercas a Dios cuando lo necesitas. Cuando todos te dan la espalda, Dios no te da la espalda. Cuando todos te dejan de contestar el teléfono, Dios contesta tus peticiones y tus oraciones. Dios está siempre presente. ¿Para qué más Dios permite los desiertos? Para mostrar su gracia. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Tienes ese aguijón ahí y no te lo voy a quitar. No te lo voy a quitar. Yo tengo un propósito para ese aguijón en tu carne. Yo tengo un propósito para él. Bástate nada más mi gracia. Bástate nada más saber que yo estoy contigo.
Básate a ti, querido hermano, saber solamente que Dios está contigo, aunque estés pasando por una dificultad terrible. Dios está contigo. Al Dios mostrar su gracia, uno reconoce su gloria. Esto resulta en agradecimiento a Dios, una exaltación a Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él es suficiente en nuestras vidas. Dios también usa los desiertos en nuestro caminar para perfeccionar su poder en nosotros. ¿Qué le dijo a Pablo? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú no puedes, Dios puede. Cuando tú ya no aguantas, Dios te da las fuerzas para seguir. Dios está con nosotros. Pablo debía menguar, hermanos, para que el poder de Dios fuese manifiesto. Debía ser vaciado completamente de su orgullo, de sus habilidades, de su posición. Hermanos, Pablo era una persona preparada, con buen estatus en la sociedad. Era una persona que lo tenía todo. No era una persona pobre, él estaba bien acomodado. Era una persona que lo tenía todo. Pero Dios lo lleva hacia un estado donde él tuvo que depender completamente de Dios. Tuvo que depender completamente de Él. Nosotros somos débiles, incapaces, pero el poder de Dios se manifiesta más fuertemente cuando reconocemos nuestra debilidad y nuestra incapacidad, la cual nos ayuda a voltear nuestros ojos hacia el cielo y mirar a nuestro Dios. No seamos ateos prácticos, hermanos. No nos llenemos la boca diciendo, sí, Dios es soberano. Sí, Dios está en control. Sí, Dios es todopoderoso. Sí, Dios está conmigo. Y cuando vengan esos momentos de dificultad en nuestras vidas, no se nos olvide todo eso. Que de repente haya personas a nuestro alrededor que nos digan, ¿y no decías tú que dependías de Dios? ¿Y no decías tú que Dios es tu Dios, que es tu Padre, que te ama? Dios permite, hermanos, los desiertos en nuestras vidas porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Pareciera lo contrario, ¿verdad? Pareciera que usted diría, espérame, si Dios me ama, Dios va a suplir mi necesidad. Si Dios me ama, Dios no va a permitir que yo pase por dificultades. Usted podría pensar de esa manera. Pero Dios en realidad le ama aún cuando usted esté sufriendo a través de una situación. Ese desierto por el cual usted está pasando, el Señor lo quiere usar para transformar su vida. El pasar por el desierto afianzado en Él le trae gloria a Dios. Volamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 20. Dice así, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, eso es lo que merece aprobación, dice la Escritura. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente está aprobado delante de Dios. Esto es aprobado delante de Dios. Es digno de admirar quien por honrar a Dios sufre sin merecer el sufrimiento. Es por eso que la Biblia nos dice que bienaventurado todo aquel del cual se le injurie, del cual se le levante falsos mintiendo. Bienaventurados somos cuando se diga toda clase de mal contra nosotros, siempre y cuando sea mintiendo. Bienaventurados. ¿Quién es capaz de responder piadosamente cuando se nos trate mal? El contraste que hace aquí la palabra es, y dice, no son dignos de admirar quienes por su propio pecado son castigados. ¿Verdad? Si nosotros nos buscamos una calamidad, pues no lo buscamos. Pero si no hacemos nada para causar una calamidad en nuestras vidas y pasamos por ese sufrimiento, es porque Dios quiere algo hacer en nuestras vidas. Dios quiere usar ese desierto para hacer su voluntad en nuestras vidas. Dice 1 de Pedro 3:17, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Los desiertos de nuestras vidas nos transforman. El pasar por el desierto nos encamina en los pasos de Jesucristo, hermanos. El versículo 21 al 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. ¿Quién puede decir que es perfecto como Jesucristo? Nadie de nosotros. Ninguno de nosotros puede decir. El cual, dice Jesucristo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No solo seguimos las pisadas de Cristo para llegar al cielo, hermanos. No solamente nos recordamos de ese pasaje de Juan 14:6, donde dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, donde dice ese capítulo 14 que Él se irá para preparar un lugar, pero vendrá por nosotros. Sí, nuestro destino final es el cielo. Pero no solamente seguimos las pisadas de Jesucristo para llegar al cielo. Ser llamados a seguir las pisadas de Cristo no solo resulta en una recompensa eterna. Ser llamados a seguir sus pisadas es ser llamado a imitarlo en el sufrimiento. A ser como Cristo en medio del sufrimiento. Es buscar apartarnos del mal. Es bendecir a los que nos maldicen por hacer la voluntad del Padre. Es no responder con venganza aun cuando no hemos hecho lo que dicen que hemos hecho. Saulo de Tarso tenía, hermanos, todo para ser feliz, como ya mencioné. Él tenía prestigio, tenía posición. Era admirado por otros fariseos. Él decía, yo soy el fariseo de fariseos. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, el mejor maestro en esos tiempos. Y yo creo que Pablo llegó a ser uno de los mejores maestros, sino el mejor maestro en su tiempo. Pero cuando Cristo lo humilló tumbándolo al suelo, Pablo perdió lo que él había ganado a cambio de lo que nunca podría haber logrado. Dios permitió el desierto en su vida, hermanos, para ganar lo que él nunca hubiese podido haber logrado. Dios se lo entregó. Leímos Filipenses 3, 7 al 10, donde dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Esas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cuando estés pasando por esos momentos difíciles, recuérdate de Jesucristo. Recuérdate que es a quien tú sirves. Recuérdate que es Jesucristo a quien tú sigues, a quien tú debes de imitar. Recuérdate que es Jesucristo el que te dio lo que tú nunca hubieses podido haber logrado por ti mismo. Honremos a Jesús. Démosle gracias al Señor en medio del desierto. Aunque en medio del desierto hayas incomodidad, encuentres el calor, la falta de agua. Aunque tengas sed, aunque tengas sufrimiento, el desierto Dios lo va a usar para transformar tu vida. Hermanos, esto no es solo espiritual, o sea, hablando del padecimiento, la muerte y la resurrección que Jesucristo pasó. A veces esperamos que se nos trate mejor que a Cristo. A veces pensamos, pero hermanos, pues si a Cristo lo trataron como lo trataron, ¿quiénes somos nosotros para que no nos traten mal? ¿Quiénes somos nosotros para no pasar por algo difícil? Pablo quería conocerlo, vivir como Cristo, experimentar lo que Él experimentó en su totalidad. Quería experimentar todo lo que Cristo padeció. Y no era un masoquista Pablo. Él solo quería parecerse a su maestro. ¿Cuánto nos parecemos a Él? ¿Cuánto nos parecemos a nuestro maestro? Los desiertos transforman nuestras vidas. El sufrimiento de Cristo nos dio vida, hermanos. Así lo dice el versículo 24-25 de 1 de Pedro 2. Dice así, léalo conmigo. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto
pastor y obispo de vuestras almas. Este mismo Jesús es el ejemplo máximo del sufrimiento, hermanos. Sin merecerlo, Él no merecía el sufrir por pecado. Él no pecó, pero Jesús murió. Sin pecar, pagó el precio del pecado. Eso sí es sufrimiento, hermanos. Haber sido acusado, haber sido maltratado, haber sido llevado hasta la muerte por algo que ni siquiera debía. Eso no fue un mero desprecio de alguien. Eso no fue que la persona hoy no me saludó. Que no me contestó el teléfono. Eso no fue nada comparable a nada de lo que nosotros hemos pasado, hermanos. El Señor sufrió padecimiento. Nosotros, hermanos, ahora hemos muerto a los pecados y hemos sido justificados para vida eterna por lo que Jesucristo hizo, por sus heridas, por su sufrimiento, por su muerte en la cruz. La enfermedad espiritual en nosotros ha sido sanada. De ser ovejas descarriadas hemos vuelto. No que estamos con Él, no que estábamos con Él y nos fuimos y nos devolvimos a Él, no. La palabra original aquí es epistrefo, que significa que nos dimos la vuelta. Nos dimos una vuelta de 360 grados, una vuelta de 180 grados. Nos vamos a una dirección diferente, andábamos por otro camino, ahora hemos vuelto, nos hemos vuelto hacia el Señor. Hay un cambio de curso en nuestras vidas. Nos hemos vuelto al pastor y el obispo de nuestras vidas. El que nos pastorea, el que nos atiende, el que está con nosotros aún en medio del desierto. El que está supervisando nuestras vidas, el que no ignora las lágrimas que estás derramando, el que no ignora el dolor que estás sufriendo. Ese es nuestro Padre Celestial, nuestro Maestro. ¿Cómo somos transformados pasando por el desierto, hermanos? Debemos de asegurarnos que estamos sufriendo por la razón correcta. Si somos hallados en sufrimiento, que sea por la causa de Cristo, hermanos. No por causa de nosotros, sino por la causa de Cristo. Debemos procurar siempre que nuestro sufrimiento no sea por causa de pecado, sino que resulte por seguir los pasos de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifiquemos a Dios por ello. Aceptemos el desierto, hermanos. Debemos saber que el desierto para el cristiano es un instrumento que Dios usa para traer gloria a su nombre. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Tengamos la perspectiva correcta. Recordemos que debemos de gozarnos en medio del sufrimiento porque Dios está con nosotros. Está con nosotros. No preguntemos por qué. No reneguemos en medio del desierto. Solo alabemos a Dios. Solo alabemos. Sigamos las pisadas de Jesús. Cuando sufrimos, Cristo es formado en nosotros al seguir sus pasos. Porque a vosotros os es concedido, dice la palabra, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El desierto transforma nuestras vidas. Cierra tus ojos, hermanos, e inclina tu rostro. ¿Por qué desierto estás pasando en este momento? ¿Cuáles son las dificultades que han llegado a tu vida? ¿Por qué desierto de espera estás pasando? En la cual parece que clamas y clamas a Dios. Y pareciera que Él no escucha. Pareciera que Él está ajeno a tu dolor. Que Él está ajeno al llanto que derramas. ¿Por qué desierto estás pasando en este momento? ¿Estás reaccionando correctamente? ¿Estás dejando que Dios obre
en tu vida? ¿Estás aceptando el desierto gozosamente? Dándole gracias al Señor por ese desierto que estás pasando, sabiendo que Dios está contigo. Amado Dios, hay muchas situaciones, Señor, por las cuales pasamos. Mucho dolor, mucha infamia, Señor. Muchas cosas que se levantan en contra. Hay muchas situaciones difíciles, Padre, que pasamos en nuestro caminar. Pero te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú usas este sufrimiento, estos desiertos, Señor, para moldear nuestras vidas, transformarnos, Señor, más y más a ti, a tu imagen, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a poder recordar siempre que tú estás con nosotros, que tú no nos has dejado. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre, Padre, que tú, Padre, estás con nosotros a cada paso, fortaleciéndonos, levantándonos, animándonos, Señor. Señor, sabemos que tú nos puedes librar, Padre, del horno de fuego. Y aún, Señor, cuando no nos libres de él, tú sigues siendo Dios. Ayúdanos, Señor, a siempre recordarlo y darte la gloria a través de nuestro caminar, Señor. De la manera como pensamos, como hablamos, como vivimos. Para tu gloria y para tu honra, Señor. Lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén.